Un saludo a todos, muchas gracias por estar aquí. Cada día que nos congregamos, nos reunimos con la finalidad de crecer en la gracia y en el conocimiento de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz. Es un momento importante, ya que la palabra de Dios es la lámpara a nuestros pies, la lumbrera a nuestro camino. La atención que ponemos a ella es importante porque en esta palabra se encuentra la vida, se encuentra el conocimiento de aquel que nos llamó. Entre más conocemos a Dios, más nos conocemos a nosotros mismos. Lo importante de haber conocido, de haber dispuesto nuestro corazón para Dios, porque Él nos habló de muchas formas, de muchas maneras, y no hacíamos caso, hasta el momento en el cual, por alguna causa o razón, pusimos atención y fuimos consecuentes, cuidadosos, porque entendíamos entonces que Dios es Dios, que es real, y en ese momento entendimos la importancia de conocerlo. Y nos dispusimos, ¿verdad?, con interés, con dedicación a leer la Escritura. Esa lectura fue anidándose en nuestra mente, en nuestro corazón, almacenándose, y llegó el momento en el cual, ¿verdad?, ese chispazo de luz se encendió dentro de nosotros, nuestro entendimiento, y de esa forma empezamos a visualizar de una forma más objetiva la veracidad de la palabra. Así que hemos disfrutado en el camino en el cual hoy llevamos y caminamos, hemos disfrutado los beneficios de la gracia. Al conocer el mandamiento, la ordenanza de Dios y ponerla en práctica, nos damos cuenta que ahí está todo. Así que bienvenidos. El propósito hoy es ampliar más del conocimiento del Señor y de esa manera poder, ¿verdad?, hacer la voluntad del Señor en nuestras vidas. Muy bien, bienvenidos todos, gracias por estar aquí y vamos a entrar a la Escritura, y antes de ello vamos a orar y a poner todo en sus manos. Cierre sus ojos y oremos. Bendito Dios, eres bueno y fiel, Padre. Queremos agradecerte la oportunidad que nos das de presentarnos delante de ti, Rey. Te amamos, Padre. Anhelamos y deseamos honrarte y glorificar tu nombre. Así que, Señor, en este momento recibe la gratitud de nuestro corazón por la oportunidad que nos das de estar delante de ti. Tu nombre sea glorificado y siempre. Tu nombre sea anunciado como el nombre sobre todo nombre. Señor, aquí estamos y abre en nuestra mente, nuestro corazón a tu palabra, a tu verdad, y que podamos adquirirla, almacenarla, guardarla en nuestra mente, en nuestro corazón, y que podamos vivirla, ponerla en práctica. Ya, Señor, con esto, Padre, queremos decirte que estamos muy agradecidos por esta oportunidad que nos das de conocer más de tu palabra. En el nombre de Jesús te bendecimos. Amén. Amén. Muy bien, todos son bienvenidos. Muchísimas gracias por estar aquí. Y vamos a continuar en la Escritura. Hemos hablado anteriormente del carácter de la palabra, ¿verdad? El carácter esencial de la palabra de Dios. Y hemos dicho que aunque está llena del elemento humano, hemos comentado que aunque está llena del elemento humano, porque la palabra fue escrita por los hombres, ¿verdad? Y hemos dicho que aunque está llena del elemento humano, sigue siendo eterna. Sigue siendo una palabra excelente, sigue siendo una palabra trascendente que trasciende. Sigue siendo una palabra divina, una palabra santa, una palabra pura. Y seguimos diciendo, ¿verdad?, que no es afectada por el elemento humano, sino que el verbo, como dice la Escritura, se hizo carne, la palabra encarnó, ¿verdad? Jesús es la palabra encarnada. Y si queremos entender algo de la palabra, entonces volteamos y visualizamos a Cristo y vemos de una forma práctica, de una forma aplicable, en un desarrollo, ¿verdad?, de vida. Podemos ver la palabra hecha carne, la palabra manifestada delante de nuestros ojos. Hemos visto que el ministerio de la palabra se expresa por medio de la memoria. Usted memoriza la palabra. Y es importante memorizarla, meditar en ella, porque en algún momento determinado podemos cruzar por eventos bastante extremos. Inmediatamente el Espíritu Santo nos recuerda el mensaje, nos recuerda la palabra, ¿verdad? Así es que por medio de la memoria, por medio del entendimiento, se expresa
por medio de los pensamientos también, ¿verdad? Estamos meditando, estamos pensando en lo que la palabra nos ha manifestado, ¿verdad? En el corazón, en el espíritu y la elocuencia del hombre, ¿verdad? A través de ella, pues, se manifiesta la palabra. El ministerio, ¿verdad? Se hace funcional a través del entendimiento de los pensamientos, del corazón, el espíritu y la elocuencia del hombre. Esas capacidades humanas todas se ponen al servicio de la escritura, al servicio de la palabra. Es por esto que el ministerio, o el ministro más bien, que predica la palabra, ¿verdad?, debe de ser una persona intachable ante Dios. El ministro que no sea íntegro, ¿verdad?, adultera la palabra. Hemos vivido experiencias realmente últimamente, porque no es que la palabra no esté o que no sea entendida, falta el ministro de la palabra. Los ministros de la palabra. Eso es sumamente importante, ¿verdad? Y empezamos a observar realmente, ¿verdad?, una degradación o una decadencia en la moral, en tantas cosas, ¿verdad?, donde podemos ver la condición humana, una degradación tal que hacen tropezar a la gente, porque no hay una congruencia entre lo que se habla, se predica y lo que se vive, ¿verdad? Debemos de examinar en detalle, ¿verdad?, y ver un poco sobre aquellos hombres fieles, hombres que vivieron la Escritura, que confrontaron grandes dificultades y que al final, hasta el final de sus días, manifestaron la verdad. Y podemos ver en uno de los hombres que es verdaderamente muy sobresaliente en el Nuevo Testamento, que es el apóstol Pablo. Pablo dijo en 2 de Timoteo capítulo 4, el versículo número 7, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. La palabra griega traducida como carrera se refiere a una jornada, a un tiempo determinado. La carrera a la que Pablo alude fue determinada de antemano y se basaba en un itinerario. Dios nos asignó una carrera a cada uno de nosotros, cuya dirección y cuya longitud se determinó y planeó de antemano, ¿verdad? Por la misericordia de Dios, Pablo pudo acabar la carrera que Dios le había asignado. Él pudo decir que había acabado la carrera. Bendito sea el Dios del cielo y de la tierra, el eterno, el excelso Dios, el omnisciente. No me canso de alabar, glorificar y exaltar a Jesucristo el Señor, porque cuando estamos compartiendo la Escritura, Dios empieza a llevarnos, ¿verdad?, en nuestras mentes, en nuestros corazones, al momento de conocerlo y aún antes de eso. Y ahora entendemos muchas de las cosas que pasaron en nuestra vida, aún sin conocerlo, y que al momento de conocerlo, estos tropiezos que habían sido esto que nos alejaba de Dios, ¿verdad?, viene a ser tan claro que uno desecha todas esas cosas al ver que nos alejaron de Dios, que nos estorbaron, nos obstaculizaron el conocerlo, el entregarnos a Él, ¿verdad? Y en ese momento, claro que aborrecemos ese tiempo perdido, definitivamente. Pero Dios lo ha transformado en un poder increíble. Es cuando dice el Señor, los escribas del Nuevo Testamento son aquellos que toman cosas viejas y nuevas, ¿verdad?, para poder explicar, para poder comunicar la salvación al mundo entero, ¿verdad? ¿De qué les hablamos? De las experiencias que hemos vivido sin el Señor y ahora en el Señor. Y con mucha claridad el Espíritu Santo ha ido dándonos esa claridad en nuestras mentes, en nuestros pensamientos, ¿verdad?, para ubicar el desarrollo o los pasos, ¿verdad?, o el proceso por el cual Dios nos ha llevado hasta el momento en que lo conocimos y el momento trascendental en el cual vamos nosotros transitando hasta el momento de hoy, ¿verdad?, hasta el día de hoy. En ese evento, ¿verdad?, realmente podemos ir viendo cómo Dios ha depurado, ha limpiado, ha lavado nuestras vidas,
quitando mucho de aquello que nos obstaculizaba, que nos estorbaba, que producía la muerte, la insensibilidad en nuestras almas para con Dios, ¿verdad? Y ahora caminamos en el Señor y claro, hay un mundo de gente en las tinieblas, en la oscuridad, ¿verdad? Hombres que aman sus familias, pero sus acciones las destruyen, las están destruyendo ellos mismos lo que quieren edificar. Y la razón es, no conocen a Dios, ni sus almas han sido tratadas por Dios, y entonces se encuentran atrapados en un mensaje de vida que no es el correcto, en una forma de vivir que no es correcta, haciendo y realizando cosas que los están destruyendo. Hasta el momento en que, ¡pum!, resplandezca la luz y puedan ver su condición como en un espejo. Y de esa manera ahí detenerse y en ese momento empezar a buscar el verdadero camino. Y el camino verdadero es Cristo. Dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y eso es lo que necesitamos. Necesitamos encontrar el camino verdadero, ¿verdad? Yo soy el camino, yo soy la verdad. Necesitamos la verdad, no lo superfluo, no lo mentiroso, lo engañador, lo seductor. No necesitamos eso. Porque la vida del hombre no consiste en vivir los placeres. La vida del hombre es una responsabilidad y está fundamentada en responsabilidad. Son acciones responsables las que nos van a llevar a nosotros realmente a disfrutar la vida que nosotros tenemos. Y esas responsabilidades provienen de Dios. ¿Qué responsabilidad me ha dado Dios? ¿Verdad? Y cuando entiendo la responsabilidad que me ha dado Dios, pues entonces definitivamente en ese momento, ¿verdad?, es cuando empezamos a corregir nuestro caminar, porque estamos viendo que los resultados que tenemos en nuestra vida, de una vida inmoral, de una vida sin reglas, sin normas, donde hago lo que quiero, definitivamente, ¿verdad?, provocan mucho sufrimiento. Y estoy dañando a aquellos que amo. Y no debería de hacerlo y me arrepiento, pero no sé cómo hacer. Y no lo sé porque no conozco a Dios, porque no hay, ¿verdad?, una creatividad en mí, ¿verdad?, que me pueda llevar a salir de las dificultades, del hoyo, tomando buenas decisiones. Porque soy egocéntrico, estoy buscando la satisfacción para mí mismo. Sin embargo, ¿verdad?, me doy cuenta que es necesario entender, ¿verdad?, que el amor es sufrido, significa es sacrificial, ¿verdad? Ese amor para provocar el beneficio de aquellos, ¿verdad? Y es ahí donde crucifico mi carne, crucifico mis pasiones y empiezo a caminar haciendo lo que entiendo que es correcto, que beneficia a los que me siguen, a mis generaciones que me siguen. Entonces, eso es lo que requerimos hoy, ¿verdad? Pablo dijo, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. ¿Qué está diciendo Pablo? Pues el joven Pablo o el apóstol Pablo o el hombre que ha transitado por años predicando el evangelio se da cuenta que ha peleado una batalla. ¿Contra quién? ¿Contra qué? Pues muchas de esas batallas las peleó contra sí mismo. Era un hombre quizás en su respuesta a las diferencias impulsivo, ¿verdad? Mas sin embargo tuvo que someter su alma a la obediencia de una norma, entender, ¿verdad?, quiénes son enemigos y quiénes son amigos, quiénes son compañeros, ¿verdad?, del sufrimiento, de la predicación, del evangelio, quiénes son. Y de esa manera reconocerlos, ¿verdad? Y si hay alguna diferencia, no menospreciar, sino solucionar, resolver, hablar, ¿verdad?, en el Señor, y el Espíritu Santo nos lleva a la concordia. Es eso precisamente, lo mismo que en el matrimonio. Dios dio un espíritu en el matrimonio, no dio dos espíritus en el matrimonio, dio uno, ¿verdad? Y cuando vemos la esencia del espíritu, pues un espíritu de amor produce amor, un espíritu de paz produce paz, un espíritu no sé, de lo que usted guste, ¿verdad? El espíritu, vaya, de decir, de fidelidad, produce fidelidad. Es la esencia del espíritu, ¿verdad? Y cuando se habla del espíritu del matrimonio, pues claro, debe producir unidad, amor, integración, ¿verdad?, acuerdo. O sea, es la naturaleza del espíritu del matrimonio para que el matrimonio pueda funcionar.
Pero si usted comienza a engañar a su esposa, empieza usted a ofender a su esposa, empieza usted a golpear a su esposa, discúlpeme, está destruyendo el espíritu del matrimonio. Usted necesita fortalecer, entender cuál es, hacia dónde usted debe caminar y cuáles son las acciones que usted debe desarrollar. Si usted lo hace, entonces estará edificando su vida familiar, su vida matrimonial. Tendrá una buena relación con sus hijos, ¿verdad? Porque al final usted se dará cuenta que usted es una persona que ha sido colocada en la vida familiar para ayudarlos, para escucharlos, para aconsejarlos, para proveer para ellos, para protegerlos. Entonces, eso es importante. Pero si no entendemos el espíritu del matrimonio, pues entonces estamos perdidos, ¿verdad? Porque empiezo a hacer cosas contrarias a la naturaleza. Es necesario entonces que levantemos nuestra cabeza y digamos, ya basta, se acabó. Pablo dijo, he peleado la buena batalla. Una batalla, ¿por qué? Porque mi impulso por mi propia naturaleza, ¿qué podríamos hablar? ¿Verdad? Todos esos impulsos que están dentro de mí, ¿verdad? Que me llevan a mí en esa fuerza a actuar, me enojo, me molesto fácilmente, ¿verdad? Soy temperamental, ¿verdad? Pero no podemos nosotros dejarnos guiar por el temperamento. En ocasiones somos tan impulsivos que en lugar de edificar, destruimos, ¿verdad? He peleado la buena batalla. He acabado la carrera. En una carrera yo tengo que saber dónde está la meta, hacia dónde voy a guiar mis pasos, ¿verdad? He guardado la fe. ¿En qué he creído? Y permanecer en la fe en el Señor. La palabra griega traducida carrera se refiere a una jornada. La carrera a la que Pablo alude fue determinada de antemano y se basaba en un itinerario. Dios nos asignó una carrera a cada uno de nosotros cuya dirección y longitud se determinó y también a la misma vez se planeó de antemano. Por la misericordia de Dios, Pablo pudo acabar la carrera que Dios había asignado. Él pudo decir que había acabado la carrera, ¿verdad? Dice, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera. Iniciamos la carrera. Y hay un trayecto, ¿verdad?, en el cual vamos transitando, pero a la misma vez también yo sé hacia dónde voy. Voy siguiendo todos los lineamientos, ¿verdad?, marcando la longitud o toda la trayectoria de la carrera que Dios ha establecido para mí, ¿no? Dios comienza a obrar en las personas mucho antes de que sean salvas. Pablo les habla de esto a los Gálatas en el capítulo 1, versículo 15 y 16. Pero cuando agradó a Dios que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre. En este pasaje Pablo dice que había sido apartado desde el vientre de su madre y luego que llegó a ser ministro de la palabra de Dios. Todavía estaba en el vientre de su madre cuando Dios le apartó y le asignó una carrera. Él emprendió esta carrera al recibir la salvación, lo cual muestra que la preparación e iniciación de un ministro es determinada por Dios, aún antes de que la persona naciese. Todo lo que experimentamos antes de ser salvos fue dispuesto de una manera providencial por Dios. Él nos dio el carácter que nos distingue de los demás, así como nuestro temperamento y también a la misma vez nuestras virtudes. Ninguna de nuestras experiencias ha sido coincidencia y tampoco heredamos nuestros rasgos personales por casualidad. Estas cosas fueron preparadas, estas cosas fueron dispuestas por Dios. Todo está bajo su mano providencial. Él previó nuestra habilidad y las experiencias que pasaríamos y nos preparó para nuestra futura comisión. Pablo es un ejemplo de esto. Él fue apartado desde el vientre y su curso fue establecido mucho antes de nacer. Inclusive la profesión que ejercía antes de recibir al Señor fue establecida por Dios. Pedro estaba paseando cuando el Señor lo llamó y dedicó el resto de su vida a conducir personas al Señor, ¿verdad?
¿Qué podríamos hablar? Pedro, el apóstol Pedro, estaba ahí, ¿verdad? En su trabajo. Estaba haciendo lo que hace normalmente cada día, ¿verdad? De una forma placentera, podríamos hablar así, ¿no? Se encontraba pescando. Él había escogido esta profesión. Él se dedicaba a la pesca cuando el Señor lo llamó y dedicó el resto de su vida a conducir personas al Señor. Mateo 4, versículos 18 al 20. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Y les dijo: venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. A él fueron entregadas, a Pedro, las llaves del reino de los cielos, cuyas puertas abrió. Mateo 16, 19. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. El día de Pentecostés, y también en la casa de Cornelio, notemos que fue realmente Pedro o un pescador, vaya, el que abrió la puerta para que el hombre entrara en el reino de Dios. Juan también era pescador, pero en el momento de su llamado no estaba pescando, sino remendando las redes. Mateo 4, 21 y 22. Pasando de ahí, vio a otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano, en la barca con Zebedeo, su padre, que remendaban sus redes, y los llamó, y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. El Evangelio de Juan fue el último en escribirse, el último en el cual se revela la vida eterna. Si solo tuviésemos 3 evangelios y Juan no hubiera reparado los vacíos que estos tenían, no sabríamos lo que es la vida eterna. Las epístolas de Juan fueron escritas décadas después de las de Pedro y las de Pablo. Para entonces los gnósticos habían introducido sus filosofías a la iglesia. Los gnósticos es un sistema de filosofía religiosa a través de la cual pretendían ser un conocimiento completo, un conocimiento trascendental de la naturaleza y los atributos de Dios. Era una parte de lo que era Platón, del maniqueísmo, que admite 2 principios creadores, uno para el bien y otro para el mal. Estas filosofías se encontraban en Israel tratando de colocarse en las mentes de los hombres. Y estas filosofías estaban introduciéndose a la iglesia. Y Juan volvió la atención de los creyentes a la vida eterna. Dio a conocer el estado y la expresión de una persona nacida de Dios. En los primeros días de la apostasía, tuvimos a uno que se valió de la vida eterna para remendar la red. Apocalipsis, el último de los 66 libros de la Biblia, también fue escrito por Juan. Sin este libro, la Biblia estaría incompleta y muchas cosas habrían quedado inconclusas. Juan remendó la red y completó la Biblia al escribir el libro de Apocalipsis. Esto nos muestra que el ministerio de Juan es un ministerio que restaura. Volviendo al caso de Pablo, Dios le asignó una carrera. Hasta el oficio que él tenía fue determinado por Dios. Pablo fabricaba tiendas de campaña. El ministerio de Pablo vino después del ministerio del Señor Jesucristo y después del de Pedro, y está ubicado entre el ministerio de Pedro y la obra del reino futuro.
El reino no ha venido, pero las personas son salvas. Y aparte, edifican la iglesia. El ministerio de Pablo concuerda con su oficio de hacer tiendas. Él no trabajaba en la producción de telas, sino que las usaba como materia prima para construir tiendas. Dios estableció el oficio de Pablo, que Pablo tendría. El ministro de la palabra de Dios es apartado desde el vientre. Sabiendo esto, debemos ser sensatos y entender la obra providencial de Dios en nuestras vidas. Es Dios quien dispuso nuestras circunstancias, dispuso nuestra familia y nuestra ocupación. Él no desea que nos conduzcamos de manera sobrenatural, ni que seamos arrogantes ni legalistas, sino que seamos sencillos como niños y que a la vez nuestro hombre exterior sea quebrantado. El Espíritu de Dios restaura todos nuestros elementos naturales y al mismo tiempo quebranta nuestro mismo ser, no los elementos humanos, el cual se compone de nuestro cascarón natural, es decir, de nuestra vida natural, junto con nuestra parte emotiva y nuestro intelecto. Dios tiene que quebrantar todo eso. El hombre exterior tiene que ser quebrantado y derribado. Sin embargo, esto no significa que Dios haya descartado el elemento humano. Las capacidades, dones, talentos, destrezas que tú tienes estarán siendo utilizadas por Dios para alcanzar las almas, dándote la revelación del mensaje de salvación para que llevarlo al corazón de los hombres. El mayor problema que tenemos es no saber dónde comienza esta obra ni dónde termina. No sabemos cuánto de lo que tenemos en nuestro ser puede permanecer, ni cuánto necesita ser quebrantado. Todo el que es guiado por Dios sabe en lo profundo de su ser si su servicio es puro o si está contaminado. Esta senda no es fácil de seguir. Así que tenemos que rendirnos ante la disciplina de Dios y someternos a la obra de la cruz. Esa obra que elimina todo lo que Dios desaprueba y aborrece y derriba todo lo que debe ser demolido. Debemos nosotros ser sumisos. Debemos confesar ante el Señor que tenemos muchos conflictos internos y que no sabemos hacerles frente. Debemos pedirle que nos ilumine y que su luz mate todo lo que tenga que morir. Que nos discipline a tal grado que nuestros elementos humanos no sean un estorbo a su obra, sino que sea un medio que la exprese. Pablo estuvo toda su vida bajo la mano poderosa de Dios. La experiencia de su salvación llegó a ser un modelo para otros. Primera de Timoteo, capítulo 1, el versículo número 16. Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí, el primero de toda su clemencia, para ejemplo de los que habían de creer en él para vida eterna. Cuando la luz de Dios lo subyugó, Pablo cayó a tierra delante del Señor. Esta fue una salvación dinámica. Tan pronto se levantó, Dios le habló y nunca cesó de hacerlo. Pablo escribió la mayoría de las epístolas del Nuevo Testamento, 13 epístolas paulinas. A Dios le agradaba expresar su palabra continuamente por medio de Pablo. Sin duda, Pablo fue un ministro que siempre estuvo bajo la mano de Dios. La segunda cosa que podemos ver es que vamos a examinar las epístolas que Pablo dirige a los corintios y notemos especialmente la manera en que ejercía el ministerio de la palabra.
Primera de Corintios 7 son la cúspide de la experiencia humana. Primera de Corintios 7:6 nos dice: mas esto digo por vía de concesión, no por mandamiento. Veamos esto y meditemos en ello profundamente. La expresión esto digo indica que Pablo daba su parecer. En el versículo 7 dice: quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo, pero cada uno tiene su propio don de Dios. Uno a la verdad de un modo y otro de otro. Este era el deseo de Pablo. En el versículo 6 habla sus propias palabras y en el versículo 7 expresa su deseo. En ningún momento indica que se trata de la palabra de Dios o del deseo de Dios. En el versículo 7 añade: pero cada uno tiene su propio don de Dios, uno de un modo y otro de otro modo. Veamos entonces que Dios obra de diferentes maneras. No obstante, Pablo da su opinión cuando dice que desea que todos sean como él. En el versículo 8 dice: digo pues a los solteros y a las viudas que bueno les fuera quedarse como yo. De nuevo es Pablo el que dice esto. En el versículo 10 dice: pero a los que están unidos en matrimonio, mando, no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido. Primero Pablo dice mando y luego añade no yo, sino el Señor. Expresiones como estas solo se encuentran en 1 de Corintios 7. Por otra parte, Pablo manda y por otra dice que no es él quien lo ordena, sino el Señor. En el versículo 12 dice: y a los demás yo digo, no el Señor, si algún hermano tiene mujer que no sea creyente y ella consiente en vivir con él, no la abandone. Esta es la aseveración de Pablo. En los versículos del 12 al 24, Pablo es el que habla, no el Señor. ¿Cómo se atrevió Pablo a hablar así? ¿Cómo puede ser tan osado? ¿Con qué autoridad hablaba? Estas son preguntas que brotan solamente al estar viendo lo que Pablo está diciendo aquí. En los siguientes versículos, Pablo presenta la base que tenía para hablar de esta forma. Leemos en el versículo 25, 1 Corintios 7:25, en cuanto a las vírgenes no tengo mandamiento del Señor, mas doy mi parecer como quien ha alcanzado misericordia del Señor para ser fiel. Esta es la opinión de uno a quien el Señor había concedido misericordia y la facultad de ser fiel. Dios realizó una obra realmente profunda en la vida de Pablo, que él pudo afirmar fielmente que era lo que era por la misericordia de Dios. La labor que Dios había hecho en él era tan intensa que lo hacía apto para expresar su opinión. Sus palabras no eran un mandato del Señor, sino su propia opinión, es decir, su punto de vista acerca del asunto. Pablo les manifestó a los corintios lo que pensaba. Pablo expresa sus opiniones y da su parecer al respecto. Las siguientes aseveraciones. En el versículo de 1 Corintios 7, verso 26. Tengo pues esto por bueno a causa de la necesidad que apremia, que hará bien el hombre en quedarse como está. Verso 28. Mas también si te casas no pecas, y si la doncella se casa no peca, pero los tales tendrán aflicción de la carne, y yo os la quisiera evitar. Verso 29. Pero esto digo, hermanos, que el tiempo es corto, resta pues que los que tienen esposa sean como si no la tuviesen. Verso 32. Quisiera pues que estuvieseis sin congoja. El soltero tiene cuidado de las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor. Verso 35. Esto lo digo para vuestro provecho, no para tenderos lazos, sino para lo honesto y decente, y para que sin impedimento os acerquéis al Señor.
Versículo número 40. Pero a mi juicio, más dichosa será si se quedare así, y pienso que también yo tengo el Espíritu de Dios. En el versículo 17 de 1 Corintios 7, verso 17 dice: pero cada uno como el Señor les repartió, y como Dios llamó a cada uno, así haga. Esto ordeno en todas las iglesias. Aleluya. Él dio el mismo mandato a todas las iglesias. Hermanos y hermanas, esto que estamos leyendo es maravilloso. Esto va en contra de nuestra manera de pensar. En Juan 8:28 el Señor dice: les dijo pues Jesús: cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. Y en Juan 12:50 dice: y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Pablo osadamente dice que da su parecer, su punto de vista. Aún la orden que dio a las iglesias procedía de él. Esta experiencia es muy elevada como la que vemos en 1 Corintios 7. Pablo concluye este pasaje con estas palabras en el verso 40. Pero a mi juicio, más dichosa será si se quedare así, y pienso que también yo tengo el Espíritu de Dios. Esta es la cúspide espiritual. Pablo no tenía mandamiento de Dios, ni había recibido la palabra de parte del Señor, pero hablaba basándose en la misericordia que había recibido. No obstante, después de expresar su sentir, afirmó que pensaba que él tenía el Espíritu de Dios. Aleluya. Mi amado hermano, hay una obra que Dios ha hecho en cada uno de nosotros. Pídele a Dios santidad. Dios, santifica mi vida. Comenzará Él a limpiar y a quebrantar muchas áreas de tu vida para llevarte al arrepentimiento genuino. Para saber que no es lo nuestro, sino lo que Dios desea. Y esto irá limpiando tu alma. Señor, tu misericordia sobre mí. Padre, por favor, tu misericordia en mi vida, Señor. Límpiame, restáurame, levántame, dame sensibilidad para entender más tu verdad y tu palabra. Y cuando Dios te hable sobre áreas que tienes que cambiar, por favor, no luches con Él. Obedécelo y entonces estarás siendo preparado para llevar un mensaje poderoso. Mi amado hermano, dejamos aquí. Que el Dios del cielo y de la tierra te bendiga y te guarde. Gracias por permitirnos entrar a tu hogar. Recibe la bendición del Señor. La paz de Dios sea contigo. Amén.